Y seguimos con ustedes con el 30 de ayuda. Yo estaba aquí rotando a nuestro invitado, que ya es un amigo, Daniel Smith, abogado de la Casa Ciudadana. Le dije, oye, ponte casaca, te vas a resfriar. No, que yo salgo en camisa, no va, porque soy joven ya. Aquí estaba tosiendo un jovencito. Capacito que te vayas derecho aquí al hospital después por un cambio de temperatura brusco. ¿Cómo estás, Daniel? Hola, Yanko, ¿cómo estás? Inmediatamente le pido por favor a mi mamá que en este momento apague el canal. Esta vez, mamá, te voy a pedir que no me veas porque si es que hay alguien, ahora usted, Yanko, tiene el segundo lugar, pero en el primer lugar siempre está mi mamá retándome por los resfríos, por los desabrigos, etcétera. Dicen que las madres nunca dejan de ser madres, ¿verdad? Y que uno es un niño para siempre, así que le agradezco igual por sus consejos. Nos vamos a poner la casaca terminando el programa. Inmediatamente me la pongo la casaca, don Yanko. Señora mamá de don Daniel, prepárele una sopita de pollo porque este se nos va a resfriar. ¿Cómo estás, amigo? Bien, Yanko, súper bien, súper bien. Oye, a propósito de resfriarse, mucha gente se resfría porque no porque se desabrigan, sino porque los mojan. Ya hablando bien en serio. Cosa más latera. Estábamos recién hablando un poco del clima, antes que tú llegaras. Se supone que la corriente del Niño, que para nosotros significa un poco más de agua, va en franca retirada a sus cuarteles de invierno nuevamente y llega a la de la Niña, donde debiera llover poco, pero a lo mejor vuelve a ser lo que ocurría hasta el año antepasado, que llovía poco, en poco rato y te dejaba feroz poza de agua. Yo hoy día, no sé, la cultura cívica o el que me soy como el más bacán porque tengo el auto más lindo, más enchulado, me importa un pito y de repente va pasando uno y te dejan, pero como mi tío. ¿Qué podría hacer yo, pobre transeúnte, para vengarme de esos poco criteriosos conductores? Claro, efectivamente, Yanko, es un problema que ocurre en nuestras calles. La verdad es que muchas veces van quedando pozas de agua, ¿verdad? Todavía tenemos en algunos sectores de la comuna, sectores con agua a propósito de las lluvias de la semana pasada. Y la verdad es que la ley del tránsito tiene una multa que va desde la media UTM hasta una UTM, es decir, más o menos entre 35 y 70 lucas, para el conductor que de manera irresponsable anda mojando a los peatones, porque la verdad es que da rabia, Yanko, molesta cuando uno lo ve, bueno, cuando uno le pasa, qué decirlo, y por eso el llamado a los conductores a tener responsabilidad, tener precaución, y a los peatones que cuando observen personas que sabemos son la inmensa minoría de los conductores en actitudes de ese tipo, por supuesto, denunciarlo, porque son situaciones que hablan mal de nosotros en general, Yanko, como sociedad, ¿verdad? Como el tema de la irresponsabilidad, el tema de la falta de solidaridad. O prepotencia directamente. Bueno, prepotencia también. Póngale usted el apellido que quiera. No sé, porque, o sea, más que solidaridad para mí es una prepotencia. O sea, yo voy arriba de un auto y tú jódete, po. Sí, efectivamente, y claro, yo voy además ahí no con el aire acondicionado, con la calefacción, digamos, sí, súper tranquilo. Oye, y encuentro entretenido andar mojando, digamos. Mira, yo no sé, yo creo que de repente lo hacen ex profeso, me ha tocado sobre todo de repente. Han aparecido muchas RAM de estas camionetas que son medias tamaño ultra familiar, unas tremendas lanchas que la ocupa un solo compadre arriba nomás. No sé, ¿para qué tanto vehículo para una persona? Pero esas cuestiones son grandes y pasan y te la echan encima nomás y te bañan. Claro, no, así que efectivamente, para que los peatones lo sepan, por supuesto, siempre con prueba, Yanko, siempre es importante para la multa o también para poder obtener indemnizaciones de lo que sea, siempre con pruebas, ¿verdad? Oye, así que se puede hacer y ahí hacer las denuncias en el juzgado policial local como corresponde para poder obtener las multas. Oye, pero ¿cómo me vengo de la frente, po? Bueno, si me dejaron bañado. No, ahí, bueno, yo le estoy dando el consejo legal, Yanko. Usted no intente llevarme a orillas fuera de la ley, por favor. No, yo digo vengarme en el sentido no de ir
a agarrar mi propia 4x4 y a ver dónde iba para echarle... Bueno, usted lo plantea como una batalla de 4x4, la verdad es que No, no todos tienen una 4x4. No, pues yo decía vengarme en el tribunal, o sea, pues, vengar la afrenta, venga, va que mira la lavandería por lo menos, pues. Bueno, miren, no, mire, yo le estoy hablando de lo estrictamente legal ya. Por eso te pregunto, ¿cómo se hace? Sí, no, o sea, hacer, digamos, el tomar las pruebas y hacer la denuncia en el juzgado de policía local. Este trámite es gratuito y el conductor irresponsable puede tener multas que van desde la media UTM hasta una UTM. Yo entiendo que son montos que tampoco son tan elevados, pero es lo que la ley, digamos, nos faculta, y es importante que la gente lo conozca, que lo sepa, tanto los conductores como los peatones. Que este tema de andar mojando peatones es un tema que está sancionado en la ley y que efectivamente puede tener una sanción, y es importante que, primero que todo y ante todo, nos conduzcamos con prudencia, ¿verdad? Y con respeto por todas las personas, digamos, en la calle. Oye, no, pero cuando te digo cómo cobro venganza, y me refiero en el sentido, ¿cómo pruebo que este señor que iba pasando en su vehículo, sea una 4x4, sea una humilde Citroën, lo que sea, me dejó empapado, o sea, que actuó de manera irresponsable? ¿Cómo pruebo yo? ¿Cómo llevo la prueba para decir, por lo menos comenzar el alegato? Claro, no, efectivamente lo mejor, y hoy en día apoyados, digamos, en, por supuesto, los teléfonos, ¿verdad? Hoy en día es fácil poder grabar a una persona, en este caso, digamos, en una actitud como esa. Ahora, por supuesto, cuando usted ya lo mojaron, la situación ya ocurrió, y por lo tanto, si es que usted se puede valer de medios de prueba, por ejemplo, como poder pedir las cámaras del sector. Muchas veces en algunos sectores existen cámaras, sobre todo en el centro de San Javier existen cámaras, menos quizás de las que deberíamos tener, pero hay. Y entonces usted puede pedir, porque efectivamente esto es una infracción que está sancionada en la ley del tránsito. Y por lo tanto, si es que usted se puede valer de otro medio de prueba, pero principalmente el tema de los videos es la mejor prueba para poder demostrar este tipo de situaciones. Bueno, es bien poco probable que tú vayas con un teléfono autograbándote, a menos que vayas tratando de hacerte una especie de selfie. No, sí, claro, por supuesto. Y en este caso, ¿es válido, por ejemplo, el testimonio de un testigo del hecho? Sí, ¿O es cuestionable? No, efectivamente el testimonio de un testigo es válido como prueba, pero ahí el tribunal es el que va a tener que ponderar el valor de esa prueba, y por eso en el fondo es mejor tener una grabación. Para ser así bien, directo, Yanko, es mejor tener una grabación. También le quería comentar sobre otro tema, digamos, relacionado con lo mismo, con el tema del agua, con el exceso del agua. El tema de los vecinos, de los malos vecinos a veces que tienen la media agua, digamos, o el techo, digamos, de su casa orientado hacia el patio del vecino, o que usted, digamos, puede sufrir desperfectos en su casa a partir de la irresponsabilidad, digamos, de su vecino colindante o la persona que vive atrás de su casa, etcétera, y que ahí también, o sea, las responsabilidades por la negligencia o la falta de cuidado que debe tener, digamos, un vecino, son del negligente, y en ese caso también, junto con prueba, se puede denunciar en el juzgado de policía local. Ahora, Yanko, claro, yo hablo del juzgado de policía local como si fuera un trámite sencillo. La verdad es que no lo es, y por eso es importante poder incentivar en general los sistemas de justicia vecinal, digamos, o sea, sistemas que nos ayuden a poder llegar a mediaciones entre vecinos para poder solucionar este tipo de problemas que tantas veces es tan molesto y tan complejo, de cómo aquí se derivan las aguas lluvia, digamos. Por ejemplo, el otro día yo estaba en un sector rural que tiene pendiente, ¿verdad? Concretamente el sector de Alto del Río, acá en la comuna de San Javier, en donde me comentaban los vecinos que hay todo un problema, porque como básicamente las casas hay muchas que están con una gran pendiente, ¿verdad? Cerro, entonces el agua corre y muchas veces los vecinos no se preocupan de sus aguas lluvias, y entonces al otro vecino le cae, digamos, una cascada de agua y se van generando problemas de ese tipo. Entonces, ¿qué es lo que podría hacer el vecino perjudicado? Efectivamente, demandar en el juzgado de policía local y con esto buscar obtener una indemnización. Pero cuánto mejor es poder comportarnos, porque al final, Yanko, hay un dicho que yo creo que aquí en el 30 te ayuda, lo debo haber repetido varias veces:
más vale un mal acuerdo que un buen juicio. Y en ese sentido, antes de pensar en demandar, hay que tratar de llegar a acuerdos con nuestros vecinos, tratar de ocupar el sentido común, ¿verdad? Y entender que si vivimos en comunidad y sobre todo en eventos tan complejos como los que tuvimos la semana pasada, o peor aún el año pasado, ¿verdad? En donde lamentablemente, sobre todo en nuestros sectores rurales, bueno, también en la ciudad, ¿por qué no decirlo, digamos? O sea, en la ciudad hemos tenido muchos problemas porque la planificación urbana no ha considerado las cantidades de agua que está cayendo. Y en los sectores rurales ha pasado con el tiempo que muchos canales, tranques, etcétera, se han ido borrando con el tiempo, y en esteros, etcétera, se han ido borrando porque muchas veces por la mano humana, digamos, ¿verdad? O sea, aquí había un curso de agua por donde el agua podía desaguar, ¿verdad? Valga la redundancia. Y entonces ocurre que, bueno, hemos estimado nosotros que ya no es necesario, porque en verdad ya no corre agua, porque ya no estamos regando, por ejemplo, en el campo a goteo, no estamos regando, digamos, con las técnicas más antiguas. Entonces simplemente vamos borrando esos vestigios. Y el problema es que después cuando nos cae harta agua, el agua no tiene por dónde salir. Y entonces es ahí donde nos ocurrió que si bien en algunos ríos estuvimos con alerta amarilla, acá en la región, la verdad es que la cantidad de agua que quedó aposada en las zonas rurales no desaguó hacia los ríos, y la verdad es que esa es la lógica, que todo tiene que desaguar en nuestros grandes ríos, por ejemplo nuestro río Loncomilla, el río Maule, y esos ríos no venían con tanta agua para la cantidad de agua que había en nuestros campos, digamos, en nuestras zonas rurales. Entonces, ¿de qué habla eso? De que hemos perdido nuestra infraestructura hidráulica, digamos, nuestra infraestructura propiamente de agua, y entonces se generan este tipo de problemas, que el agua del vecino, por ejemplo el tema de las pozas, que genera este tema de vehículos que mojan, digamos, a los peatones, y por supuesto la idea es evitar ese tipo de situaciones con, por supuesto, buena prevención con respecto al tema del agua y, por supuesto, con mayor conciencia. Daniel, te estaba escuchando atentamente porque me estaba acordando de parte de mi historia. Y tras el terremoto, cuando se cayó la casa donde yo vivía, arrendé gracias a un amigo, una pequeña casita en Villa Alegre que correspondía a una construcción muy antigua. Eran prácticamente colectivos que tenían un frente como que entraba ahí de lado y era el ancho de la casa, o sea, pero eran largos. Y angostos y largos, digamos, los angostos terrenos. y largos. Por lo tanto, las construcciones se iban prolongando porque eran casas muy pequeñitas. Total, para mí solo me sobraba. Pero, no sé, la cosa era tener un techo, ¿no? Después del terremoto, ¿tú te acuerdas? Sí, claro. Pero llegó el invierno y ahí yo estaba contento con el espacio que había logrado armar y llega la lluvia. Había a fondo de la construcción una especie de bodeguita, cosa pequeña donde se guardaba algunos cachureos nomás, mínimos, no sé, andaba prácticamente con un bolsito de mano después del terremoto. Y de repente comienza la lluvia y ocurre algo que no me había percatado. Todos los techos estaban juntos. Terrible problema de las construcciones de poblaciones, sobre todo antiguas, la cercanía de las casas. Y como los vecinos también habían ampliado, pusieron una caída de agua, ¿cómo se llama? Una canaleta. Y caía exactamente para el lado mío. Y cada vez que llovía, el agua llegaba hasta casi el baño. Porque corría desde el techo del vecino, entraba hacia la casa. El agua, el vecino tenía la gentileza de juntarle todo el agua de su techo y se la entregaba a usted. A mí, gentilmente. Pero yo dije, bueno, y aquí, por la ignorancia absoluta, o sea, yo dije, pucha, esta cuestión más que nada es una cosa de sentido común y buena convivencia. Pero no tenía idea de que uno podía realmente decir, oiga, vecino, arrégleme esto o lo arreglamos en otra parte. Efectivamente, Yanko. O sea, y ese es un tema, cuando usted, por ejemplo, me habla del problema de la prueba en ¿cómo se llama? En el caso de los peatones, ¿verdad? Que son mojados por los vehículos, claro, es más complejo. Pero en este caso, la prueba es algo bastante sencillo, ¿verdad? O sea, usted ahí mismo tiene en su casa y se puede demostrar, o cuando llueve puede hacer un pequeño video y hacer las denuncias en el juzgado de policía local, porque al final del día, Yanko, y como siempre decimos acá en el 30 de Yuba, la única persona que puede obligar a hacer algo en contra de la voluntad de una persona
es el juez. Entonces, si es que usted quiere que su vecino arregle la canaleta y el vecino no quiere entender por la buena, la única persona que puede obligar a este mal vecino a arreglar su canaleta es el juez. Oye, pero ante un problema de ese tipo, yo creo que te vas a plantear inmediatamente como afectado otra pregunta. ¿Vale la pena pleitear con esto si más encima tengo que poner abogado? ¿O es una denuncia que se puede hacer sin un concurso de un letrado como usted, don Daniel? No, en principio los procedimientos en los juzgados de policía local se pueden hacer sin necesidad de abogado. Ahora, muchas veces las personas se complican y quieren de todas maneras tener un abogado. En este caso no es necesario, pero sí, de nuevo, Yanko, aquí rige la norma básica de que más vale un mal acuerdo que un buen juicio, en el sentido de que si usted tiene un juicio perfecto y todo, igual se va a demorar probablemente años en este tema. Y por supuesto la gente me dice, bueno, es que para eso entonces, ¿para qué? Bueno, la ley está mala. Bueno, a ver, la ley tiene su... Creo que en general uno de los grandes problemas que tenemos en la justicia en Chile es el acceso a la justicia. Porque la justicia, digamos, es media lenteja, es media complicada, es media anacrónica, arcaica. Entonces hay varias cositas que no ayudan a que la justicia se pueda hacer justicia de manera ágil, de manera económica, de manera más fácil. Y muchas veces uno se enfrenta con la frustración de las personas al darse cuenta que en la práctica hacer justicia a través de los tribunales es complicado. Entonces, bueno, ahí obviamente hay un tema en el que tenemos que avanzar como país, pero bueno, aquí mi función, Yanko, por mientras es poder contarle a los televidentes del Canal 30, del 30 Te Ayuda, bueno, cuáles son las herramientas que tienen a mano aquí y ahora en el caso de que sufran alguno de estos problemas. Pasó hace pocos días, y me tocó reportearlo, inundaciones en Villa Alegre. Justamente la población donde yo había vivido, donde yo tenía el problema con la canaleta, la misma población se inundó. Pero esta vez fue producto de lo que tú mencionaste, el tema de los canales. Y aquí entramos en otro punto bien complicado. Si tú tienes un pedazo de campo que tiene un canal de por medio, entre las obligaciones que debieras tener como usuario o como canalista es la limpieza de canales, cosa que no se está cumpliendo permanentemente. Una. Y la otra, aquí se produjo una acumulación de agua en el campo, en predios. Y ese predio, de manera natural, se fue hacia la población, porque eso, por lo demás, históricamente siempre se inundó. O sea, ahí tenéis otro problema ya que es de proyección a futuro, un problema urbanístico, y donde más encima no existía un colector de agua lluvia. Pero en esta oportunidad, el agua entró por la parte de atrás de las casas, del campo al comedor de la casa. Ahí los vecinos tienen alguna posibilidad de emprender alguna acción contra el dueño del terreno, o eso escapa a la voluntad del dueño del terreno para que el agua escurra hacia un punto menos complejo. En general, Yanko, en nuestra legislación, nuestra ley, existe una figura en la que básicamente nadie es responsable. Y ahí lo que tendríamos que ver qué es lo que ocurre, que es la hipótesis de la fuerza mayor o del caso fortuito. Es decir, aquellas situaciones que nadie pudo prever o habiendo podido preverla, ¿ya? Son de tal magnitud y de tal fuerza que uno igual no puede hacer nada. Por ejemplo, imaginemos un terremoto. Terremoto. Y también, por ejemplo, un tsunami, ¿verdad? Sí, pues un tsunami, ¿sí? ¿Verdad? Porque el maremoto, ¿verdad? Estaba pensando en el maremoto, el tsunami, ¿verdad? Que esta palabra japonesa de la ola gigante. Puede ser de que usted pudo prever que se iba a venir una tremenda ola. Pero ¿qué puede hacer usted después de un terremoto? O a veces imagínese un terremoto en Japón, un terremoto en no sé dónde, y se viene la ola encima. Quizá usted pudo prever la ola, pero en verdad no, era una fuerza mayor. O sea, usted sabía que venía la ola, pero ¿qué íbamos a hacer? Agarremos las cosas de la casa y arranquemos nomás, volemos, porque aquí no hay mucho que hacer. Entonces, en ese tipo de casos, efectivamente, usted, aunque sea el dueño del terreno, si usted no podía hacer nada, no podía saber qué iba a ocurrir, o sabiendo que iba a ocurrir, igual no podía hacer nada, en general no existe responsabilidad. Ahora, todo esto es algo que se tiene que ver en definitiva por el juez. Es el juez el que tiene que determinar si es que existió fuerza mayor, si es que existió un caso fortuito, porque en general cuando no hay fuerza mayor ni cuando hay caso fortuito,
uno tiene que responder por los bienes que son míos. Por ejemplo, claro, un canal que pasa por mi terreno, resulta que se desborda porque yo no tuve ciertas precauciones que yo sí podía tomar. En general, después de las inundaciones que tuvimos el año pasado, ya todo lo que tenga que ver, digamos, con inundación por exceso de agua y cosas así, la verdad es que el año pasado nos vimos sorprendidos, ¿verdad? Fue como una especie de terremoto el año pasado, ¿verdad? Porque nadie esperaba esta cuestión de que la isoterma y que iba a bajar toda esta cantidad de agua junta, que se iba a derretir la nieve toda junta, digamos, en poco rato, en pleno agosto. Entonces que la gente de la empresa, Colbún, ¿y qué hacemos con toda esta agua? Va a explotar la represa, entonces tenemos que abrir las compuertas. Todo ese enredo que tuvimos el año pasado, la verdad es que este año ya podría haber sido un caso fortuito, ¿verdad? Pero este año ya como que deja de ser un poco caso fortuito, porque este año volvimos la semana pasada a tener harta agua, pero aquí los que son más mayores podrán recordar que el agua que tuvimos la semana pasada tampoco fue una cosa totalmente desbordada, fuera de control. No. Es como llovía en los 80. ¿No? Claro, y las consecuencias comparado con lo que pasaba en los 80 fueron más importantes. Sí. También, bueno, en los 80 ocurrían cosas, digamos, y quizá, bueno, nadie se espantaba tanto, decía, bueno, tengo que paliar agua fuera o barro fuera de la casa. Hoy en día ya estamos más, nos hemos puesto un estándar un poco mayor. Sí, y eso también es bueno, es sano. Pero por otro lado, yo ¿qué es lo que intento ejemplificar con esto, Yanko? Que quizá este año ya como que no podemos decir, uy, yo jamás me imaginé que el estero o que el canal iba a subir hasta ese nivel, si es que el año pasado efectivamente ese canal se desbordó. Entonces ya sabemos que puede ocurrir y por lo tanto tenemos que tomar ciertas medidas. Ya sabemos ahora, Yanko, que en el verano tenemos riesgos de incendio, que en el invierno tenemos riesgos reales de inundaciones, y es importante que las autoridades y las personas tomemos las medidas para evitar que estas situaciones lleguen a mayores. En los años 80 y 90 la televisión chilena, la televisión nacional, siempre tan egocentrista, y además centralista siendo santiaguina, capitalina, era típico el titular: santiaguinos sorprendidos por lluvia, causa violento aluviones, sino Chile bajo el agua, se refería a Santiago. Claro. En los años, claro, pero también hay que recordar que en aquella época no existíamos nosotros. Por ejemplo, Canal 30 nace a comienzos del siglo XXI. O sea, ya estamos viejones. Y ya tiene sus buenos años. Canal 30 ya es mayor de edad ya. No, hace rato. Por eso. Sí, yo estaba en la fiesta, así que por eso te digo que ya es mayor de edad. Pero también se produce, en torno a lo que tú mencionabas, se produce ese fenómeno. Que antiguamente, claro, todo estaba enfocado a la tele, Santiago. No, y también por un tema de recursos, pues es que los canales estaban en Santiago y además mover despachos a regiones no existía. Bueno, si no existía o sea, en el fondo había que mover a un equipo de camarógrafo y todo el tema para ir a grabar porque si no, no existía. Entonces, obviamente ahora cualquier persona con un celular puede mostrar, digamos, lo que está pasando. Existen las redes sociales, lo que antes no existía. O sea, la información se mueve a otra velocidad y eso hace que, por supuesto, los que vivimos en sectores quizás más rurales o más alejados de la capital, podamos hacer sentir nuestra voz, lo cual por supuesto es bueno. A eso me refería, o sea, antiguamente a lo mejor quedaba la gran embarrada por acá, porque cuando te dije, o sea, yo veía como los 80, ¿no? Lo que era relativamente normal. Claro, pero había inundaciones, lo que pasa es que no salían en la tele, no salían en ninguna parte. Hoy día lo sabemos todo. Claro. Entonces ahí cambió un poco el paradigma. Claro. Pero en todo caso, sí podemos llegar a plantear nuestra inquietud al señor juez de policía local, decirle, sobre todo en el tema de las medianías. Otro día te voy a invitar a que hablemos de los canales, porque es un temazo. ¿Quién es responsable finalmente del canal? El vecino por donde pasa el canal, aunque no sea propietario, la comunidad canalista, el municipio, o aquí pagamos ya, ¿no? Temazo. No, es re complejo, código de agua, entre otras cosas. Oye, pero de todas maneras te quiero agradecer que nos hayas contado un poquito de esta situación que de repente puede ser tan cotidiana como la falta de respeto del límite de donde cae el agua lluvia de mi casa y se la tiro al vecino. Ahí perfectamente uno puede salir legal, oiga vecino, por las buenas o por las malas. Efectivamente, no es fácil. Lamentablemente, como decíamos,
la agilidad, digamos, de la ley, digamos, y nuestro sistema judicial no es tan grande, pero existen herramientas y estamos protegidos en la norma. Así que agradecerte, Yanko, como siempre, la invitación de Canal 30 acá al 30 Te Ayuda, y un gusto haber podido estar con usted y con todos la fiel teleaudiencia de Canal 30. Daniel Smith, abogado de Casa Ciudadana, que nos acompañó hoy día de manera excepcional el día viernes. Espero que nos reencontremos el próximo miércoles. Si es que el resfrío no se lo lleva antes, señora mamá de Daniel, póngale a calentar la sopita. Este chiquillo está muy flaco, se nos va a resfriar. Por favor, Yanko, por favor, no lo diga. No lo diga, por favor, porque me van a retar. Sí, y yo voy a ser sujeto de demanda. Y aquí estoy perdido. Efectivamente. Ya, no es broma. Ya, Daniel, nos vamos. Tenemos que partir rumbo a Linares porque allá está doña Javiera y Alexis esperándonos para compartir contigo la tarde. Chao, muchas gracias por acompañarnos.